panel se llama Las luchas magisteriales y estudiantiles en tiempos de pandemia. Aquí prácticamente se compartirán las experiencias que se han tenido en cuanto a estas luchas. Para los compañeros que van a ser ponentes en este panel, tienen cada uno de ellos 10 minutos. En total tenemos alrededor de 1 hora para concluir con los trabajos de este panel. La dinámica, compañeros, es la siguiente. Cada ponente tiene 10 minutos para su presentación. Iniciaríamos con el compañero, o la compañera, perdón, Isabel Vargas de Ecuador, presidenta de la Unión Nacional de Educadores de Ecuador, UNE, licenciada en Ciencias de la Educación, maestría en Educación Superior, columnista de Tu Voz, trabaja en Colegio Benito Juárez. Entonces le damos la palabra. Adelante, compañera, tiene 10 minutos. Muy buenas tardes a todos los compañeros. Estamos aquí desde la movilización que estamos haciendo, respaldando a los trabajadores del Ecuador que están presentando un código orgánico que dé garantías a este sector, que son parte importante de la comunidad educativa. Son los padres de familia, los padres y madres de familia que van a las escuelas públicas. Bueno, pues al cumplirse los 100 años de Paulo Freire, pues no me queda más que pues dar un homenaje justo a este pedagogo que nos dejó grandes enseñanzas y que prácticamente pues después de 100 años todavía siguen en plena vigencia. Paulo Freire en su libro de la pedagogía del oprimido nos manifiesta que nadie libera a nadie, dice, ¿no? Si no se libera a sí mismo. Los hombres se liberan en comunión, dice, escrita en su destacado tratamiento denominado Pedagogía del Oprimido, como ya lo dije anteriormente. Y fue escrito justamente cuando estaba en el exilio, víctima del Plan Cóndor. El tema planteado es los alcances de las reformas a la LOI. Estas reformas fueron construidas colectivamente por la comunidad educativa por más de 10 años. Y esto nos significó prácticamente que nosotros hayamos luchado en tantos espacios. Quisimos presentar a través de la democracia directa con el respaldo de 75,000 firmas, de los maestros. Y pues, y eso nos significó a nosotros que destituyeran a muchos maestros, toda vez que estábamos en una época del correísmo, cuya característica era el autoritarismo, lo que nos decía Paulo Freire, ¿no es cierto?, en lo que es la pedagogía del oprimido. Nosotros pues recogimos estas leyes en todos los rincones de nuestra patria, palmo a palmo, y conseguimos finalmente ingresar en la Asamblea Nacional esta ley, y fue tratada. Participamos en todos los talleres, en todas las mesas, y ganamos la razón. Nosotros presentamos unas reformas del 80% de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Qué significa avances? Avances importantísimos y una ley significativa que es un ejemplo para América Latina, toda vez que se deja a un lado ese modelo vertical, ese modelo estandarizado, el bachillerato general unificado, que no contemplaba ni región, ni sector, si es urbano, si es rural, sino que ahora tenemos el bachillerato por especialidades, el bachillerato en artes, dependiendo de la región, pues de donde el estudiante viva. No hay que dan atrás las pruebas estandarizadas, y esto es un avance para nosotros, el Ecuador, y también para América Latina. En ese punto, pues, también conseguimos arrancarle a este gobierno neoliberal el 6% del Producto Interno Bruto, que tiene la obligación de invertir en educación. Y pues estamos en este momento aquí en el Ecuador. La próxima semana, en los próximos 30 días, se aprueba ya el presupuesto. Estamos al pendiente que esta ley, que fue construida con la comunidad educativa, sea respetada. En medio de toda esta situación, pues una vez que fue aprobada la ley, hubo una demanda de inconstitucional. Esta demanda de inconstitucionalidad pretendía echar abajo todo el esfuerzo hecho por la comunidad educativa, pero la presión social, y en esto pues quiero agradecerles
la solidaridad que todos ustedes tuvieron con nosotros, pues nosotros pues llegamos a hacer una huelga de hambre, que es un elevado nivel de lucha, y exigimos. Y la Corte Constitucional, los 9 jueces, luego de 22 días de huelga de hambre, con 158 compañeros en 14 provincias, finalmente la Corte Constitucional logró sustentar y que esta ley quede en plena vigencia. Entonces, pues esto es un compromiso para los maestros, para las maestras, para la comunidad educativa, de seguir luchando. Y estamos pues prestos, y justamente con ese legado que nos deja nuestro pedagogo Paulo Freire, que nos dice: la lucha de los profesores en defensa de sus derechos y de su dignidad debe ser entendida como un momento importante de su práctica docente, y desde este espacio hacemos un llamado a la comunidad educativa a unar fuerzas para continuar defendiendo la educación pública como un derecho social, inspiradas en las ideas de Paulo Freire, a la luz de sus enseñanzas. Esa es lo que hemos conseguido nosotros, lo fuimos construyendo en medio de la pandemia, a través de las salas Zoom, a través de la vía telemática, y luego, pues con todas las medidas de bioseguridad salimos de las movilizaciones. Y esta elevada lucha nos permitió tener una victoria contundente, y este ejemplo para América Latina. Entonces, pues aquí quedo a la espera de las preguntas que tengan. Es importante decirles que el maestro, pues luchando, también está educando. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, compañera, gracias por sus aportaciones a este foro, a este panel, y muy importante las experiencias que nos comparte. Bien, entonces, compañeros, continuamos con la siguiente participación, que es del compañero Marvin Antonio López, de Nicaragua, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, secretario ejecutivo de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, OCLAE. Adelante, compañero. Hola, buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Desde acá de Nicaragua, como parte del secretariado ejecutivo de la OCLAE para atender la región de Centroamérica y México. En efecto, pues agradecer también la invitación a la OCLAE para poder participar de este encuentro, de este foro. Un foro muy importante que demanda que nosotros, los que estamos de cara al análisis y a la acción permanente en función de la educación, pues echemos una mirada para entender cómo es que estamos accionando como seres sociales en función de esta necesidad, de este derecho denominado un derecho humano, un derecho inalienable, como lo es la educación a todos los niveles. Decirle que la experiencia de los movimientos estudiantiles en América Latina ha dejado de manifiesta un círculo permanente, ¿no? En función de conquistar ciertos avances de la educación, y que efectivamente se ha logrado. Se ha venido avanzando al menos en los antecedentes de lucha más contemporáneos pues, que hemos tenido. La articulación entre los movimientos estudiantiles y los movimientos magisteriales, sindicales magisteriales, ha permitido una cohesión de estas dos líneas para poder alcanzar verdaderos logros. Hablarles un poco de que a través de la historia, ¿no?, de los movimientos estudiantiles, al menos en América Latina, se ha demostrado que la fuerza de estos gremios, solo a través de la unidad es que pueden conseguir grandes conquistas. Y ya lo hemos podido ver. Bueno, me voy a referir un poco al movimiento de Córdoba, a las luchas durante los años 50 del movimiento estudiantil hasta la fecha. Podemos decir que en América Latina
a partir de que se avisoran, ¿no?, movimientos de lucha en función de reivindicaciones sociales, la educación resulta ser uno de los estandartes de lucha más significativos. Y no podemos obviar, ¿no?, las distintas acciones que se vinieron desarrollando desde 1918 hasta la actualidad. Partiendo desde el movimiento de Córdoba hasta los movimientos revolucionarios reivindicativos en todo nuestro continente. Pero para poder hacer una semblanza de todo esto, lógicamente necesitaríamos un poco más de tiempo. Vamos a ir a cuestiones más puntuales. Al menos en nuestra región latinoamericana, en nuestra región, los movimientos estudiantiles han avanzado y una que otra vez han retrocedido, puesto que han tenido que ceder cierto espacio para poder ir ganando otros. Y, por ejemplo, la no mercantilización de la educación es una eventual tarea que no ha sido desfasada. Es decir, las luchas se trazan a través de la historia no más de 50 años, al menos en nuestro continente, aproximadamente. En la época más contemporánea, pero nos damos cuenta que entonces la bandera de lucha sigue siendo la misma desde hace 50 años, del movimiento estudiantil y del movimiento magisterial. Probablemente sí, nada más que con condiciones completamente distintas. ¿Y a qué se debe esto? Creo yo que a una inmadurez de nuestros movimientos políticos en América Latina, porque consideramos que solo a través de grandes transformaciones o rupturas abruptas de nuestros sistemas democráticos es que podemos conseguir una apertura a la reivindicación de estos derechos. Es decir, nuestras sociedades no han madurado, en el sentido en que no podemos concebir un movimiento político democrático que busque la consolidación de este elemento fundamental que es la educación, para poder conseguir de esa manera el desarrollo de nuestros pueblos. Por ello es que digo con anterioridad que hemos tenido avances y retrocesos, que hemos tenido que ceder ciertos espacios para poder conquistar otros. Por ejemplo, ¿no?, hemos tenido que ceder reivindicaciones meramente de índole económico o políticos para poder darle un espacio a las reivindicaciones de educación, pero esta es una cuestión integral. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos consolidando un sistema uniforme que nos permita en América Latina que, independientemente de las condiciones políticas que nos embarguen, la educación sea considerada a través de un paradigma uniforme de nuestras sociedades, que no pendan necesariamente de una condición política, sino que pendan de un compromiso real de todos, de todos los agentes de nuestra sociedad, para poder garantizar este derecho inalienable. Y eso como una vista crítica a nuestros modelos sociopolíticos de nuestras sociedades. Desde los movimientos estudiantiles hemos asumido las tareas, desde los movimientos magisteriales hemos asumido las tareas en los momentos idóneos. Solo para hablarles un poco de lo que al menos nosotros acá en la historia nacional en Nicaragua se ha concebido justamente a través de la unión de estos dos gremios muy importantes. Se consiguió una lucha permanente durante aproximadamente 15, 16 años para poder conseguir el respeto al presupuesto, a que se asignara el presupuesto nacional de la República a las universidades públicas del país, de manera que pudiéramos tener el acceso gratuito a la educación superior. Entonces, solo a través de la unidad de estos gremios que podemos conseguir esa lucha, y la conquistamos cuando se consolida un modelo político que tiene como elemental compromiso garantizar este derecho, ¿no? La revolución sandinista en su momento había reivindicado jurídicamente
Esto, bueno, el 6% había creado la ley 89, previo a eso se incorpora a la Constitución Política de 1987 la gratuidad de la educación a todos los niveles, fundamentalmente la asignación del 6% del presupuesto nacional a las universidades públicas. Pero posteriormente, con otros modelos implantados políticos, es que se rompe con esto y al final los estudiantes y los maestros, toda la comunidad estudiantil universitaria tuvo que salir a las calles para poder reivindicar este derecho. Lo mismo ha sucedido en muchos otros países en América Latina. Es decir, las acciones conjuntas del movimiento estudiantil y de todo el gremio ha permitido ciertos avances. Y seguimos viendo acciones movilizativas y seguimos viendo luchas permanentes que se suponía que habíamos dejado hace muchos años atrás, o que más bien se habían sentado ciertas bases hace muchos años atrás para poder evitar nuevamente estos encontronazos sociopolíticos que nosotros podamos tener hoy para exigir este derecho. Lo vimos, por ejemplo, en el 2019 en Chile, lo hemos visto actualmente en Ecuador, donde efectivamente hay una política de desfase, ¿no? En donde se le ha cercenado hasta cierto punto, o al menos lo que se maneja, se le ha cercenado parte del presupuesto a las universidades. Entonces, lo hemos visto en la mayoría de nuestros países todavía. ¿Hemos retrocedido a la historia? Es la pregunta. ¿O en virtud de evolucionar hemos evolucionado? Seguimos enfrascados en este problema que, lógicamente, ya lo he dicho, la Organización de Estados Americanos, que busca, la Organización de las Naciones Unidas, que busca una armonía de criterios para poder alcanzar, ¿no?, un modelo de educación idóneo y pertinente, pero no hay un compromiso del Estado. Y si hay compromisos de Estado, probablemente no hay compromisos políticos en función de eso. Entonces, estamos realmente, por así decirlo, patinando en un minuto, compañero. Ya para terminar, mi comentario final es que los movimientos estudiantiles hemos abonado con sangre, hemos abonado con sacrificio, con lágrimas, incluso con algunos despojos de nuestros sueños a futuro, para poder conquistar algo que tiene que ser un compromiso real de Estado y un compromiso real desde la realidad de nuestras sociedades, desde la realidad sociopolítica de nuestras sociedades. Y seguimos abonando y vamos a seguir abonando en la medida que se nos sigue exigiendo, mas no vamos a claudicar en esta legítima y verdadera lucha. Un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias, compañero, por su participación y pues las experiencias aportadas aquí para todos los que somos parte de esta sala, y pues agradecer esa participación. Y bueno, pasamos a la siguiente parte, que sería la tercera participación del compañero William Valendia, de Colombia, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, docente de la institución educativa Carlos Pérez Escalante de Cúcuta, licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pamplona. Adelante, compañero William, tiene la palabra. Buenas tardes, José. Primero, mi disculpa por llegar tan tarde. Estaba atendiendo otro asunto y pues... Adelante. Hoy teníamos una gran movilización acá en Colombia con todos los sectores sociales de cara pues a la exigencia de este gobierno de que atienda primero lo que se ha solicitado por parte de los distintos sectores sociales cuando se movilizó el pueblo colombiano desde el 28 de abril de este año, movimiento que nació el 19 de noviembre del año 2019, perdón, el 21 de noviembre del año 2019. Y pues, producto de la pandemia, el gobierno congeló cualquier posibilidad de diálogo. Se le presentó un pliego de emergencia. No fue posible
que se atendiera por parte del gobierno a las distintas organizaciones que se sumaron en lo que hoy llamamos el Comité Nacional de Paro. Y pues, enfilando con sus baterías, este gobierno radica unos proyectos de ley que se convierten en el 28 de abril el detonante para que todos los sectores sociales saliéramos a la protesta pacífica y civilista. Una reforma tributaria con toda la desvergüenza del mundo, descargando la responsabilidad en los colombianos y las colombianas de menos posibilidades, con menos recursos. Y viene la lucha de todos los sectores y se arma pues una comisión a través del pliego de emergencia para negociar con el gobierno los 6 puntos claves. Uno, la renta básica para más de 9 millones de hogares colombianos en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades básicas mínimas para los colombianos y las colombianas. La matrícula cero para los estudiantes de la universidad, la revisión de una política agraria, el tema de la salud que sigue siendo uno de los problemas más críticos del país, el tema educativo, la financiación de la educación, el problema de derechos humanos que sigue siendo un problema por la estigmatización que se hace de los líderes y lideresas de nuestro país. Esa van más de 72 masacres en este país. Ayer tuvimos una cuarta en Antioquia. Y sigue la ola de violencia contra quienes estamos al frente de la protesta pacífica y civilista. Sin embargo, no hubo posibilidad de diálogo, ni siquiera fueron capaces de garantizar mínimamente unas condiciones para la negociación. Eso se tradujo pues en que nos replegáramos en la estrategia de movilización después de más de 40 días y se presentaran esos pliegos que se hicieron en el 2019 y 20 y que se tradujeron en el pliego de emergencia en proyectos de ley, 10 proyectos de ley que presentaron las entradas con los mismos elementos. Y le sumamos a eso los procesos de negociación de todos los sectores estatales, entre esos el magisterio. Se lograron los acuerdos en la mesa y hoy viene la implementación de los acuerdos, que es lo difícil con estos gobiernos mentirosos. Entonces, producto de esa dinámica, pues se mantiene la protesta pacífica y civilista con sendas actividades. Hoy era una de esas actividades porque pues anoche se aprobaba el presupuesto general de la nación, que pues sigue manteniendo el pago de la deuda como su objetivo principal, desconociendo la necesidad de inversión social para atender precisamente esa crisis que deja la pandemia en los colombianos y las colombianas. Y pues articulado con todo eso, los maestros estamos en la exigencia para que se garantice lo que se ganó primero en el pliego del año 2019, que no materializó el gobierno, y pues que prácticamente se convierte en la base de la negociación para el año 2021 en ese derecho que tenemos a la negociación colectiva de los servidores públicos, pero que después de firmados los acuerdos, pues simplemente se quedan en actas y no se materializan. Entonces nos toca sumarnos a esa lucha, y una de las luchas fundamentales ha sido la escuela de la presencialidad, como la hemos denominado los maestros, en un acuerdo que logramos en la mesa de negociación, donde decimos claro que los maestros y maestras de Colombia, distinto a lo que nos han trabajado en los medios en esa estigmatización contra el magisterio colombiano, queremos volver a la escuela de manera presencial, pero con condiciones. Y se materializa un acuerdo que pues posibilita que eso sea una realidad siempre y cuando el gobierno invierta, pero sin embargo no se ve ninguna intención del gobierno por generalizar los protocolos de las sedes educativas del país. No hay ninguna posibilidad de que logremos que realmente se tengan las condiciones. Le hemos exigido el tema de los aforos, le hemos exigido el tema de la conectividad, porque fue uno de los azotes durante la pandemia, porque en Colombia prácticamente el tema de la conectividad sigue siendo un problema para la inmensa mayoría de los colombianos y las colombianas, sobre todo en el sector rural. Imagínense que solo el 43% de las familias en Colombia pueden acceder de una u otra forma a Internet. Pues ¿en qué condiciones se podía dar la dinámica del servicio educativo de manera no presencial, apelando a la conectividad? Entonces eso pues genera toda una movilización del magisterio, se logra el acuerdo y pues seguimos en esa insistencia, porque pues los maestros sí nos la reinventamos. Hay una sobrecarga laboral, un disparo de las enfermedades producto de las horas y jornadas al frente del computador, y pues de cara a todo eso seguimos de la mano con todos los sectores sociales en esa pelea para que se materialicen políticas que permitan apalancar la crisis que se desató producto de la pandemia, pero no solo producto de la pandemia, sino el acumulado de malos gobiernos que históricamente se han dado en Colombia y que demostraron la catadura de esa política neoliberal que precarizó la salud, porque pues ese es uno de los elementos claves en Colombia, y querían introducirnos una modificación
En salud, acentuando aún más la mercantilización y privatización de la salud, cosa que logramos derrotar con la movilización de todos los sectores, pero que pues persiste esa deuda del Estado con la mayoría de los colombianos y las colombianas que ven muy limitado el derecho a la salud y prácticamente donde se acabó la salud pública. Y en el tema educativo, como le digo, pues hay una deuda histórica de más de 70 años en el tema de infraestructura, en canasta educativa, en coberturas, porque pues las familias, producto de la pérdida del empleo, producto de la falta de oportunidades, producto de la falta de una política del Estado, pues se vieron sumidas en la situación más crítica en la historia del país entre la pobreza y la extrema pobreza. De ahí la exigencia que se hacía con todos los sectores de una renta básica, al menos en un periodo de tiempo prudente, que consistía en un salario mínimo para más de 9 millones de hogares colombianos para que pudieran tener acceso a las condiciones mínimas de atender sus necesidades básicas. Es que estamos hablando de un salario mínimo en Colombia de 908.000 pesos, no, ni siquiera alcanza el millón de pesos colombianos. En dólares, si el dólar está a 3.700 pesos, hagamos el cálculo de lo que representa en dólares un salario mínimo de esta naturaleza. Entonces, esa es la lucha que tenemos. Los maestros sí hemos cumplido a cabalidad en el rebusque de buscar estrategias con correos electrónicos, con correos humanos, con llevar la escuela a la casa de los niños, sobre todo en el sector rural donde la dificultad es mayor, pues no dejar que se quedaran sin el derecho a la educación. Sin embargo, este Estado no tiene en la cabeza la escuela como ese territorio de formación intelectual, de una forma de preparar a la sociedad para unas condiciones mejores, sino la escuela como ese punto de apertura de la economía, y por eso la exigencia que se hace desde los distintos sectores del gran empresariado en la búsqueda de que se abran las escuelas, pero como lo he dicho, sin condiciones. De hoy los maestros seguimos en esa lucha. Fíjense que el escándalo que se presentó en Colombia con centros poblados, donde se había generado una inversión para llevar conectividad a más de 14.000 sedes rurales, y producto de ese contrato se robaron más de 70.000 millones que desaparecieron, no hubo conectividad para las escuelas y colegios del país y el proyecto quedó en cero. Esas son las vivencias que tenemos en nuestro país. Y como les cuento, pues se acaba de aprobar un presupuesto general de la Nación en el año 2022 que no incluye recursos para la escuela de la bioseguridad, como nosotros lo llamamos, con las condiciones que hoy demanda. De ahí que los efectos pues siguen siendo devastadores, y pues los maestros y maestras con las comunidades educativas y con los demás sectores sociales, cumpliendo el derecho a la educación de nuestra niñez y juventud, pues seguimos en la lucha por la defensa de la vida y seguimos en la exigencia del Estado para que se respete lo público, se respete la educación pública, que también no solo de la mano de lo que ha pasado con la política de Estado en esta materia, sino que de unos proyectos de ley piensan acentuar ese proceso de privatización. Ya se habla por parte de una senadora del Partido Centro Democrático de entregarle recursos públicos al sector privado, con el cuento de que pues los colegios que tengan mejor puntaje en las pruebas son de mala calidad y entonces hay que entregarle la educación al sector privado. Es una lucha que estamos librando los maestros y maestras del país. Seguimos en la defensa de los preescolares, seguimos en la defensa de la profesionalización docente, porque en este país no tenemos uno, sino como 4 o 5 estatutos docentes, que ha generado división al interior del magisterio. Afortunadamente, a nivel sindical hemos mantenido y cohesionado la unidad de los maestros y maestras del país. Lógico que con ese afán del gobierno de ir dividiendo y facilitando paralelismo sindical, porque ha sido una política desde que estaba el señor Uribe como presidente de la República, de agenciar cómo orar estructuras como la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación con sindicatos paralelos, pero pues hemos logrado mantener la federación firme en esa lucha, y pues seguimos, compañeras y compañeros, defendiendo la vida, defendiendo a nuestros líderes y lideresas. Aquí estuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 41 recomendaciones dejó a este gobierno mentiroso, y de esas todavía ninguna se ha materializado. Entonces seguimos en la denuncia pública por los asesinatos de líderes y lideresas, por el asesinato de líderes, por la estigmatización que se hace de los maestros, de los sindicatos, y pues garantizando la defensa de la vida, garantizando el cumplimiento del derecho, y pues participando en las distintas actividades. Producto de ese gran paro, pues hoy los maestros tenemos una sobrecarga impresionante, porque pues nos colocaron a un minuto, compañero. Nosotros dijimos no vamos a reponer días sino actividades, y estamos en ese cometido, en la exigencia, como lo hemos dicho nosotros, del compromiso ético con nuestras comunidades
y no porque el gobierno nos lo venga a imponer. Entonces, como ven, ese es el panorama crítico que tiene el magisterio colombiano, pero que, como lo hemos dicho, seguimos férreos en esa defensa de la vida, que ha sido la caracterización del magisterio. Y pues, lógico, la garantía plena de lo público, la defensa de la educación pública, la defensa de la dignificación del ejercicio docente y, por supuesto, buscar que este gobierno cumpla lo que se firmó en los acuerdos, mientras políticamente estamos también exigiéndole a la gente que revisemos lo que va a pasar en las próximas elecciones del año 2022, de manera que lleguen gobernantes con un talante totalmente diferente a estos que nos han gobernado durante tanto tiempo y que han llevado al país al ostracismo en que hoy nos encontramos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, compañero William. Muy Pues, ilustrativa la participación y bueno, pues nos comparte muchos elementos, ¿no? Que luego son muy similares a los de otros países y que bueno, finalmente ahí nos encontramos todos en esa lucha por defender la educación gratuita pública, ¿no? Entonces, pasamos a la parte de las preguntas, compañeros, para los compañeros que son los que nos han compartido con su experiencia de lucha y elementos que nos pueden permitir hacer un análisis y ver para dónde proyectamos estas luchas que tenemos en nuestros países. ¿Alguien que desee preguntar? Bueno, pues primero también en términos justo de esta experiencia que la Unión Nacional de Educadores ha tenido, ¿no? El proceso, lo que representó la huelga de hambre y lo que articularon justo en medio de un momento bastante álgido pues en la pandemia, ¿no? A nivel mundial. Yo quisiera darle, ¿no? A la profesora Isabel Vargas el reconocimiento justo a este trabajo y bueno, externarlo al conjunto de profesoras y profesores. Y también en términos de lo que representó la huelga de hambre, bueno, que la profesora sí tiene esta posibilidad de comentarnos después de la huelga y frente a los logros que tuvieron, cuáles son las perspectivas, y bueno, ya mismo que están en movilizaciones, cuáles son las perspectivas de lucha que en este momento tiene la Unión Nacional de Educadores del Ecuador. Entonces, eso sería para empezar. Gracias. Bueno, pues María, las expectativas que nosotros tenemos como Unión Nacional de Educadores es que se cumpla la ley. Una vez que hemos vencido, tras más de 12 años de participación, tras más de 12 años, pues finalmente logramos tener esta victoria contundente, una victoria contundente, y entonces ahora nos toca el compromiso de luchar por eso, exigir el presupuesto para educación, buscar el presupuesto para la educación. Y entonces en eso es una gran lucha, y el día 26 vamos a salir junto con las organizaciones sociales exigiendo, porque tenemos 30 días para que se recoja lo que está establecido en la LOE. Muy bien, entonces podemos avanzar si por parte de los que estamos en esta sala con alguna pregunta, algún comentario para poder ampliar más la información y que el compañero igual pues, nos pueda dar una respuesta si hubiese preguntas o compartir experiencias igual por un máximo de unos 2 minutos. Adelante, si alguien desea hacer uso de la palabra, compañeros. Buenas tardes, María Trejo de Costa Rica, maestra pensionada. Yo quería hacer una pregunta a Marvin, que bien. Nos contara un poco características específicas que han logrado ellos y ellas en esa articulación de movimiento estudiantil y movimiento magisterial con las comunidades educativas en general, como para un poco caracterizar algunos elementos para que nos sirvan de ejemplo para nuestras luchas en otros contextos políticos en que vivimos. Me parece una pregunta muy interesante porque, como ya lo planteábamos acá, incluso algunas intervenciones veían como una elemental necesidad lograr la unidad de todos nuestros gremios o de nuestros gremios para hacer un solo frente en función de las luchas reivindicativas de la educación. Y la compañera me preguntaba
algunos elementos o algunas características específicas para consolidar o alcanzar de alguna manera la unidad. Tendría que remontarme, ¿no?, a la historia del movimiento estudiantil nicaragüense y de las luchas por reivindicación social. Pero para mí existen tres elementos fundamentales que se sintetizan de poner en primer lugar, ¿no?, de poner los intereses gremiales. Es decir, cuando nosotros buscamos la unidad en función de la conquista nacional, los intereses gremiales, creo yo, que tienen que estar supeditados a la consulta conjunta. Es decir, no podemos pensar en el gremio de educadores buscando cómo conseguir una mejor condición salarial si los estudiantes están por otro lado tratando de conquistar la gratuidad de la educación. Entonces, hasta cierto punto, no podemos idear esos dos momentos de lucha como movimientos completamente separados, sino más bien sentarnos y determinar ciertos criterios de lucha que nos van a permitir ir en búsqueda de suplir estas necesidades, pero de una forma unificada. Es decir, porque tanto la gratuidad de la educación para mí es un elemento importante, como también que esa gratuidad esté consolidada a través de ciertas condiciones que requieren los educadores para poder afianzar su proceso de enseñanza en los distintos espacios que ellos tienen, ¿sí me entienden? Entonces, para mí eso es elemental, de poner ciertos criterios, porque decimos, no, a ver, los estudiantes al final, ellos tienen su lucha y nosotros tenemos la nuestra. Es decir, tenemos ciertos intereses gremiales que al final probablemente quizás son muy ubicados a la necesidad, pero lejos de buscar la unidad que se requiere en el momento de lucha. A eso me refiero con unificar los criterios de lucha. Planificar aprovechando las condiciones históricas de los movimientos sociales. Esto es importante. Nosotros acá en Nicaragua tuvimos una experiencia muy, muy particular. El movimiento estudiantil nicaragüense se formó aún durante la dictadura militar de Anastasio Somoza García. Hubieron que pasar aproximadamente 20 años para consolidar un verdadero movimiento vanguardia revolucionaria en nuestro país. Si puede ir cerrando. Que este movimiento al final logra consolidar sus criterios de lucha y es así que consiguen el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979. Entonces, pero no solo fue el movimiento estudiantil que fue el que inició la lucha, sino en su momento se vinieron sumando ciertos elementos adecuados a las exigencias sociopolíticas y económicas del país. Se sumaron sindicatos de trabajadores, se sumaron movimientos de trabajadores del campo, se sumaron estudiantes, se sumaron, al final se unificaron todos los criterios y se dio lugar a la victoria popular de 1979 y ahora en esta segunda etapa pasó lo mismo. Los estudiantes, los sindicatos, los trabajadores, los transportistas unificados en un solo criterio para poder alcanzar la nueva victoria del 2007 que hoy nos tiene en esta nueva transformación, en esta nueva etapa de transformación del pueblo. Muy bien, ¿alguien más desea participar? Gracias y el saludo respetuoso para todas y todos nuevamente. El problema es de unidad en medio de las diferencias. Los sindicatos tenemos que modernizarnos. A la lucha gremial, como bien lo apunta mi compañero, pues tenemos que sumarle la lucha social. En eso FECODE ha avanzado, ¿sí? Ya estamos hablando de la educación pública como un derecho humano fundamental y por eso hablamos con los sectores sociales de la defensa de la educación pública, la defensa de la salud. Nos estamos sumando a los distintos sectores para garantizar pues que el Estado vuelva a retomar la obligación que tienen esos elementos.
en la pelea se articuló el Comité Nacional de Paro. El Comité Nacional de Paro es la suma de distintos sectores, pero hubo algo que nosotros no habíamos previsto, la explosión juvenil que hubo en este momento. Y hubo sectores de jóvenes que pues de una u otra manera se sumaron al paro nacional, pero ellos, como ellos, no con la estructura que los sindicatos hemos mantenido históricamente cuando trabajamos estos procesos. Sin embargo, eso fue una experiencia que nos enseña a nosotros que seguimos articulando y que hay distintas miradas, hay distintas dinámicas y que eso tiene que sumar. Entonces, estamos trabajando en asambleas de cara a ir sumando voluntades, como le dice mi compañero, generando, hermanarnos en las distintas posibilidades y articular desde los distintos sectores lo que es la prioridad en un pliego que en el pasado se llamó de emergencia. Hoy se traduce en proyectos de ley desde iniciativa popular, pero que con nuestro gobierno nosotros sabemos de la posibilidad que tenemos. Entonces, esa es la dinámica y en eso hay que hacer una pedagogía con los distintos sectores para, como lo digo, en medio de las diferencias, sumar de voluntades, buscar consensos y articular, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Aquí sí viene un trabajo que tenemos que mirar entre las naciones, porque la economía en el mundo se globalizó, pero la lucha de los trabajadores, de los maestros y maestras sigue sectorizada en cada país. Y nosotros también tenemos que mirar cómo intercambiamos experiencias, sumamos posibilidades y hacemos de la defensa de lo público, de la defensa de la vida, de la defensa de los intereses de los más necesitados, una lucha no solo nacional, sino una lucha global que nos permite ir posicionando mejores condiciones de vida para la humanidad en todos los sectores del planeta. Muy bien, ¿alguien más desea participar? Sí, profesor, yo quisiera Adelante, tomar la Eduardo. palabra. Adelante. Hola, buenas tardes a todos los compañeros, a todas las compañeras que están acompañándonos. Igual un comentario sobre las participaciones anteriores. Bueno, acá en México ciertamente la participación o la bandera más fuerte del movimiento estudiantil se mantiene ya desde hace varios años y ha sido la más congruente desde el estudiantado normalista, que han sido quienes han mantenido en gran medida la participación y la defensa de derechos ganados históricamente en el país. Digamos que me hacía bastante sentido lo que mencionaba Marvin con respecto a la propia defensa de la educación enmarcada en los procesos de lucha nacional. Y bueno, que en participaciones anteriores, antes previos a los paneles, la necesidad de encontrar una articulación de movilización y de planteamientos que vayan más allá de la propia estructura, ya sea de gremio, ya sea de un espacio político confinado, no sé, algún espacio universitario, siempre es importante. Creo que en eso, en gran medida, los compañeros en Nicaragua, pues, dan el ejemplo. Desde acá de México, pues, a nosotros nos encantaría poder tener un movimiento articulado en las universidades con la capacidad de poder asestar, ya no golpes en este momento de contraataque, sino por lo menos de defensa. Hay una serie de procesos impuestos en las universidades y en general en la educación que por lo menos en la educación superior no han tenido una respuesta articulada del estudiantado mexicano, que a lo mucho ha pasado de tratar de resolver algunas demandas pues bastante inmediatas, pero que ciertamente no han logrado articular una participación y un diálogo con los movimientos sociales, con la participación de otros agentes que estén fuera de los procesos, de los espacios universitarios o de las escuelas, y que bueno, eso me parece importante como reflexión a recuperar acá en México. En ese mismo sentido, considero que incluso sobre la propia participación del compañero Eduardo Urbina, a mí me parece que incluso el movimiento estudiantil hoy tendría que plantearse como un problema la necesidad de recuperar los escenarios que en toda Centroamérica, pensando en que México es parte de todo este corredor mesoamericano, de poder entender que la problemática de los estudiantes está ligada profundamente a los problemas
que la recomposición de las élites económicas se articuló a partir de la pandemia, pues ellos en realidad no descansaron, ¿no? Yo creo que un error muy fuerte de muchos durante los años previos a la pandemia fue pensar que el capitalismo se iba a caer con esta manifestación de caos que trajo la enfermedad. Sin embargo, creo que se rearticularon y creo que pusieron en marcha diferentes dispositivos que de manera presencial con los estudiantes en las escuelas no hubiera pasado nunca. Y que en ese sentido, pues recuperar la experiencia en Nicaragua, recuperar, bueno, como posición en el Estado, como posición articulada en instancias de estudiantes y de diferente tipo, y también las experiencias tanto en El Salvador como en Honduras que han sido, pues, bueno, por no decir ilustrativas de lo que el neoliberalismo es capaz de hacer y de empujar en el marco de incluso con organización en la calle, si no empezamos a pensar en clave de ello, la lucha estudiantil, la lucha de las y los que componemos las comunidades educativas para poder articular una defensa. Lalo, porfa. Sí, sí, y una estrategia de conjunto, pues va a ser bastante difícil. Muy bueno, solamente era eso y bueno, un saludo reiterando de nuevo a los compañeras que han estado participando. Gracias, profesor Recién. Por nada, Lalo, gracias por tu aportación. Si alguien más desea hacer uso de la palabra. Muchas gracias, hermano. Decirte que desde Nicaragua y desde el OCLAE, nosotros estamos muy atentos del desarrollo de la educación y del desarrollo de los movimientos estudiantiles en Honduras. Y nos hemos solidarizado de forma permanente y pues aprovechar este foro para ratificar, ¿no?, esos momentos de lucha que ustedes han tenido y casi constante, y siguen quizás de una forma disgregada, pero accionando en función de consolidar el modelo de educación. Y estoy completamente de acuerdo en que hay que unificar ciertos criterios de lucha para poder seguir avanzando. Muy bien, compañero. Consideramos que sí necesitamos esa articulación, no solamente con los diferentes sectores que también son afectados por las políticas globales que se vienen imponiendo en nuestros países, sino que también necesitamos esa articulación a nivel continental para que podamos hacer un frente, una plataforma mucho más amplia, y de esa manera podemos visibilizar las problemáticas que tenemos en cada uno de nuestros países, ¿no? Con estas experiencias que ustedes nos comparten, bueno, yo creo que nos identificamos porque todos hemos sido objeto de ataques, de violación a nuestros derechos estudiantiles, laborales, entre otras cuestiones que se nos han venido afectando en nuestros derechos más elementales. Entonces, y uno de ellos pues, es obviamente la educación. Y bueno, no se digan las laborales ahora que ya estamos en esta parte del magisterio, más sin embargo, pues es una buena etapa de empezar a proyectar esa visión de articulación no solamente nacional, sino continental. Muy bien, compañeros, entonces, pues felicitarlos por sus aportaciones, por su participación y agradecer por estos elementos que hoy nos han compartido y esas experiencias de lucha. Gracias, compañeros.